Ver lo falso como falso es verdad. En una de las sesiones, el tema que se discutió fue: ¿qué constituye exactamente la esclavitud? Maharaj explicó que lo que somos es el noumeno, el ser atemporal, sin espacio, imperceptible, y no lo que parecemos ser como objetos separados, limitados en el tiempo, finitos y perceptible para los sentidos. La esclavitud surge porque olvidamos nuestro ser real, el noumeno, y nos identificamos con el fenómeno, el cuerpo, que no es más que un aparato psicosomático. Cuando Maharaj invitó a hacer preguntas, uno de los visitantes que había asistido a varias sesiones y apenas había hecho preguntas antes, levantó la mano y preguntó: la identificación con el cuerpo. ¿Simplemente por esa identificación significaría la esclavitud? Los yanis no pueden abandonar sus cuerpos durante la vida y deben vivir sus vidas como otros seres humanos en lo que respecta a sus funciones físicas. Es más, no todos los yanis actúan de manera uniforme. Cada uno tiene su propia manera de comportarse en el mundo, su propia manera de tratar con los demás. En esta medida, no existe una cierta identificación con el cuerpo individual, incluso en lo que respecta a los yanis. Maharaj sonrió apreciando esta pregunta bien fundamentada. Él dijo: el cuerpo es un instrumento necesario para que la conciencia permanezca en la manifestación. ¿Cómo pueden los dos ser desidentificados hasta que el alimento vital abandone el cuerpo, comúnmente conocido como muerte, y la conciencia se libera de su forma fenoménica? La esclavitud no es causada por una mera identificación formal con el cuerpo, que es una construcción psicosomática de los 5 elementos, un instrumento que no tiene existencia independiente por sí mismo. Lo que causa la esclavitud es la identificación que da como resultado el concepto imaginario de una entidad independiente y autónoma que asume el papel de hacedor y por lo tanto se hace cargo de las acciones y la responsabilidad de las consecuencias. Repito que no es solo el hecho de la identificación con el cuerpo el responsable del concepto de esclavitud. El cuerpo debe seguir siendo utilizado como instrumento. La esclavitud solo puede surgir cuando hay una volición aparente, es decir, cuando se imagina que una acción es de elección propia como hacedor, poniendo así en movimiento el proceso de causalidad, de karma y esclavitud. Es necesario comprender cómo la entidad aparente llega a superponerse al proceso general de manifestación. Una vez que ves lo falso como falso, ya no es necesario buscar más la verdad, que de todos modos no puede ser concebida como un objeto. ¿En qué etapa surge la cuestión de la identificación? Siendo la fenomenalidad integralmente latente en la noumenalidad, siendo la noumenalidad inmanente a los fenómenos, la cuestión de la identificación en realidad no debería plantearse en absoluto. No hay necesidad de ninguna identificación específica entre noumenalidad y fenomenalidad como tal. Tal necesidad surge solo cuando hay manifestación del absoluto noumenal en objetos fenoménicos separados, un proceso de objetivación que necesariamente requiere dualismo, una dicotomía entre dos elementos, un sujeto que percibe y conoce y un objeto que es percibido y conocido. El punto importante es que tanto el sujeto conocedor como el objeto conocido son objetos interdependientes y solo pueden existir en la conciencia, en la que ocurre el proceso de manifestación, y cuya conciencia es realmente lo que somos. Comprenda este punto básico. Solo podemos existir como objeto de los demás. Y esto también solo en la conciencia de ese sujeto conocedor que nos conoce,
tomando cada objeto la posición del sujeto conocedor frente a los demás que se convierten en objetos. Y aquí surge la entidad. El sujeto conocedor, al considerar su función subjetiva, se asume a sí mismo como una entidad, un yo independiente y autónomo con voluntad y elección. Esta entidad fantasma sigue entonces el principio del dualismo, que es la base misma de la manifestación, para comparar, discriminar, emitir un juicio y elegir entre sus objetos, desde el punto de vista de los opuestos interrelacionados como correcto e incorrecto, bueno y malo, aceptable y no aceptable, etc. Es esta entidadificación ilusoria y no simplemente la identificación con el cuerpo la raíz de la esclavitud. Una vez más, lo que somos, el noumeno absoluto manifestado como la totalidad de los fenómenos, está desprovisto de cualquier existencia objetiva individual. Por lo tanto, lo que somos no puede sufrir ningún nacimiento o muerte, ni esclavitud o liberación. Tanto la esclavitud como el sufrimiento resultante son puramente conceptuales, basados en la identificación con la entidad sujeto-conocedor totalmente imaginaria. Un ejemplo de lo que Maharaj había dicho lo proporciona la manera en que parecía un buen diálogo sobre un tema que se ha desarrollado de manera interesante. Cuando durante la discusión sobre un tema abstruso, alguien del público muestra una percepción penetrante de lo que Maharaj ha dicho, se siente encantado como un niño que ha recibido el juguete deseado. ¡Qué bien se ha desarrollado el tema esta mañana!, podría decir. A veces completamente ajeno a cualquier implicación para una mente común y corriente. Podría decir que una discusión de tan alto nivel sobre la Advaita no estaría disponible en ningún otro lugar. Pero lo que puede parecer un elogio en tales ocasiones es en realidad la pura alegría de la modestia. Él es entonces el Bhakta y no el Bhakti. Se decía de Ramana Maharshi que cuando la gente cantaba himnos en alabanza a Ramana, él mismo se unía a ellos en el canto y marcaba el ritmo aplaudiendo como todos los demás. Se había desidentificado por completo de cualquier entidad y por lo tanto era totalmente ajeno a cualquier implicación de sus acciones. Los signos se referían a Ramana, no a un individuo. El Jnani realmente no tiene ninguna identidad individual de la cual avergonzarse, y su aparato psicosomático, el cuerpo, lleva a cabo sus funciones normales de manera normal, sin que él sea consciente de ellas. En el próximo video hablaremos sobre por qué no puede haber nada más que yo, pero que en este yo no existe rastro alguno de individualidad. Así que suscríbete para avisarte cuando subamos el video. Y para saber que has llegado hasta este punto, déjame un comentario con la palabra ver lo falso como falso. Esa es la verdad. Si estás interesado en ayudarnos en el sostenimiento del canal, puedes hacer cualquier donación a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Gracias y nos vemos en el silencio.